Como directora del proyecto de investigación, participa en esta conferencia, una conferencia titulada Maneras Educativas y Data hacia una redefinición de prácticas académicas. Comienzo por considerar que me alegra que se atienda esa conversación a la manera del ensayo que tuvimos a Rosa de López, creo que Lucía haya venido en este encuentro a dos voces, la de Lucía y la de Humana. Celebro, además, que esa primera idea haya devenido de nuevo en ese aumento de expansión de esto, que fue la posibilidad de que la charla pudiera sintonizarse con lo que esté en la universidad, de Rosario, aprovechando la ocasión para que su director, Mendoza, y también, en el orden de la celebración, la posibilidad de que la charla estuviera también implicada la Asociación Argentina de Autoridades Digitales a partir de Lucía de. Dicho esto, me resta decir que soy Cacabuto, de doctora en Letras por la Universidad Nacional del Sur, que ha sido becaria doctoral y actualmente es investigadora del CONICET, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad de la Universidad Nacional del Negro, profesora adjunta de la Universidad Nacional de Coahuila. Es miembro del Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, que ha publicado más de 30 artículos científicos y capítulos de libros sobre diversos temas vinculados con la comunicación digital desde una perspectiva sociolingüística y pragmática. Y junto con Cristina Tela Delfa, publicaron el libro Los emojis en la interacción digital escrita en la editorial Keyboards, que es co-directora de la revista de la Universidad de Jurídico, autora de la revista Spanish Context de John Benjamin. Es una parte de la estudios es miembro de la Comisión Argentina de Humanidades Digitales y además ha desarrollado la Códice Comunicación Digital por en el 2009. Por su parte, Germán Ledesma es doctora en Letras en la Universidad Nacional del Sur. Su principal línea de investigación se orienta al abordaje de la literatura en el entorno digital. Es profesor universitario de grado y de posgrado, becario doctoral y postdoctoral del CONICET. Participó de diversos grupos de investigación dirigidos por la doctora María Silvia Vázquez y por el doctor Fernando Rodríguez. Es co-director de la investigación sobre literatura latinoamericana contemporánea y por mi persona en el curso de PICOR. Recibió la beca Creación del Fondo Nacional de las Artes. Publicó el libro Los susurros de los mercados y varios artículos sobre letras científicas. Participó como expositor y conferencista en congresos nacionales e internacionales. Es miembro del comité editorial de la revista Cuadernos del Sur, Letras, de la Universidad Nacional del Sur. Se desempeña como editorial de la revista Almanas. Magazine, coordinador académico de la maestría en Humanidades Avanzadas. Bueno, dicho eso, esto no me resta cumplir que un gusto tenerlos, así que todo interés. Bueno, muchas gracias por venir acá a escuchar la conferencia. Yo voy a empezar directamente. Dice así el PowerPoint: un fantasma recorre los pasillos de las universidades, el de los modelos de lenguaje generativo. Lógico, a esto es una reacción que quizás sea lo que todos hemos sufrido en algún momento respecto de la omnipresencia de las nuevas aplicaciones como Gemini o ChatGPT. En ese sentido, se han ido construyendo perspectivas críticas. Yo voy a presentar muy por arriba algunos planteos argentinos. Flavia Costa, Miguel Lenazayag, también habría que mirar lo que está haciendo Mariano Vilar en la UBA, de un grupo que está indagando las potencialidades y las limitaciones del vínculo entre humanidades y tecnología. Flavia Costa es doctora en Ciencias Sociales
por la UBA, es investigadora del CONICET, profesora del Seminario de Informática y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, integra el colectivo Eludión, es autora del libro Tecnoceno. Bueno, ella habla de un debilitamiento cognitivo, ¿no? Se refiere a un proceso en el que vamos perdiendo conocimiento sobre qué ocurre, cómo sucede y cómo resolverlo. Enfatiza que este es un desafío que la generación actual debe enfrentar, ya que aún tiene la memoria del tiempo anterior, cuando la gente tenía un conocimiento más profundo de cómo funcionaban las cosas, ¿no? Que hay algo del orden de la caja negrización, de los aspectos técnicos que podríamos pensar, y en términos generacionales. Miguel Benazayag, yo recomiendo especialmente, hay charlas en YouTube, es filósofo, psicoanalista, investigador en epistemología, neurofisiología, argentino-francés, fue militante del ERP, fue arrestado, torturado en varias ocasiones por la dictadura militar, pasó 4 años detenido antes de exiliarse en Francia, donde desarrolló su investigación. Se enfoca en las transformaciones que la tecnología, especialmente la inteligencia artificial y los entornos digitales, provocan en el cerebro, la subjetividad y las relaciones sociales. Sus investigaciones neurofisiológicas, por ejemplo, analizaron los efectos de la delegación masiva de funciones de las máquinas, el impacto que eso tiene desde un punto de vista fisiológico en el cerebro. Aborda, según sus propios términos, la colonización tecnocientífica de lo mismo, desde una perspectiva evidentemente crítica, en una charla que se titula Funcionar o existir, narra un experimento que compara las implicaciones cognitivas en taxistas que usan GPS y otros que no. El estudio lo hicieron en 2 grupos de nuevos taxistas, uno en París y otro en Londres. La metodología consistió en que el grupo de taxistas de París comenzó a trabajar usando GPS, mientras que el grupo de Londres lo hizo sin esta herramienta, y después de 3 años se observó que los miembros del grupo francés, los que usaban GPS, a diferencia de los ingleses, tenían los núcleos subcorticales que cartografían el tiempo y el espacio un poco desarrollados. ¿No? Hay un impacto físico en esa delegación masiva de funciones. Benazayag atribuye este hallazgo justamente a una demanda de funcionamiento del capitalismo avanzado en contra de cierta visión más bien filosófica que tendría que ver con la interrelación con el ser. Entonces, yo me pregunto, ¿son los modelos de lenguaje generativo nuestro GPS de investigación académica? En unos meses, si nos sacan Gemini o ChatGPT, seríamos taxistas a la deriva. Esta posición, que quizás sea la nuestra, me interesa contrastarla con un artículo de Graham Burnett, que salió de New Yorker, porque él tiene una visión casi afirmativa, fascinada con las posibilidades de estos modelos generativos. Vamos a presentarlo, ahí está Graham. Evito decir que son una herramienta, para Benazayag son un agente, para Costa forman parte de un nuevo tipo de espacialidad, se trata de un lugar donde uno está, donde pasan horas, o sea, no mera herramienta. Esto creo que coincidirían los 3, incluso Burnett, que tiene una visión no tan crítica, o al menos tiene una visión crítica, pero a la vez repone cierta fascinación que me interesa traer la colación. Burnett es doctor en Historia, Filosofía de la Ciencia, sus objetos son los procesos de atención, aboga por un activismo de la atención para recuperar la agencia en un mundo donde la atención ha sido mercantilizada. Dice que estos sistemas prometen una nueva forma de captar la atención, lo que algunos llaman la economía de la intimidad, una especie de fracking humano, ¿no? Él es profesor en una universidad norteamericana, que es un mundo completamente distinto al nuestro, con lo cual eso lo tendríamos que contemplar. Mi idea es llegar a un lugar que no discrimina posiciones. Me parece que, desde un punto de vista crítico o afirmativo, las revisiones de nuestras prácticas académicas en un sistema que hoy es promovido, pero que traía su modo de funcionamiento pre-inteligencia artificial, un problema muchas veces negado. O sea, fingimos demencia, nosotros que estamos al interior de la academia, y ahora existe no solo una posibilidad, sino la necesidad de revisar ese esquema en el cual nosotros competíamos, producíamos antes de la llegada de estos modelos. Entonces voy a recuperar varios pasajes del artículo de New Yorker, por ahí son un poco tensas las citas, pero me interesan particularmente que las presenten. Burnett primero presenta el cuadro de situación en las universidades norteamericanas de Estados Unidos, ¿no? La inteligencia artificial está prohibida entre los estudiantes en sus cursos
pregunta, levante la mano, ¿quién usa IA? Y nadie levanta la mano. Hay una especie de macartismo que te puede ser expulsado si te encuentran usando inteligencia artificial en trabajos, al menos en la universidad donde trabajo, donde es la clase. Contra ese modelo, él armó un curso que se centra justamente en la interacción con los modelos de lenguaje generativo, donde se desprende la potencia que tienen, y que negarlos sería tapar el sol con la mano, lo cual es completamente así. Dice fragmentos de ese artículo que él publica en New Yorker, dice, empecemos por el poder de estos sistemas, ¿no? Acá hay una cuestión, para pensar cuál es la extensión de los problemas que abarcan. Dice, hace 2 años uno de mis alumnos que estudiaba informática utilizó un modelo beta para entrenar un chatbot con unas 100.000 palabras de material de varias de mis clases. Así él accede a resultados de estos modelos, dice, me envió la interfaz. La experiencia de hacerme preguntas sobre mi propia materia fue asombrosa. Las respuestas no eran mías, pero fueron lo suficientemente buenas para captar mi atención, ¿no? Primera reacción. Dice Burnett, dice, recientemente desarrollé un nuevo curso magistral. Atención y modernidad, mente, medios y sentidos. Analiza los modos cambiantes de atención desde la era de los monjes del desierto hasta la del capitalismo de vigilancia. Es una clase exigente. Para impartirla reuní un paquete de 900 páginas con fuentes primarias y secundarias, desde las confesiones de San Agustín hasta un análisis neurocinemático de la decisión ética. Hay alemán sin traducir sobre la estética del siglo XVIII, texto con esa S larga que parece una F, extractos de manuales de laboratorio de psicofísica del siglo XIX. Las páginas están fotocopiadas por todos lados. Es una compilación caótica y exigente, una especie de prueba de resistencia bibliófila. Por pura broma le envié el PDF completo de 900 páginas, dividido en 3 partes considerables, a NotebookLM, la herramienta gratuita de inteligencia artificial de Google, solo para ver qué podía hacer con una década de investigación recóndita. Luego les pedí que produjera podcast, estuvo funcionando durante 5 minutos mientras me ponía un delantal y limpiaba la cocina. Después me puse los auriculares y escuché a un alegre dúo sintético, un hombre y una mujer, hablar durante 32 minutos sobre libros. ¿Qué puedo decir? Ahora voy a decir lo que puedo decir. Básicamente este es el contexto, o sea, 30 años de investigación, un cuadernillo de 900 páginas que en 5 minutos es levantado por estos agentes y le devuelven lo que le devuelven. Dice Robert, sí, parte de su conversación fueron un poco mediocres. Sí, recurrieron a algunas formulaciones pedestres, como caramba, la historia realmente nos muestra cómo han cambiado las cosas. Pero también se adentraron en un ensayo extremadamente difícil, un filósofo analítico de la mente, en una exploración del atencionalismo del pensador sudasiático del siglo V, Budagosa, y lo abordaron sorprendentemente bien, incluso deteniéndose a reconocer la pronunciación complicada de ciertos términos en pali. Mientras jugaba una olla, pensé, ¿no? Pero no había terminado. Sin darme cuenta, los alegres bots empezaron a establecer conexiones entre las teorías kantianas de lo sublime y el anuncio de Epic Split, con una perspicacia genuina y algunos chistes oportunos. Me quité los auriculares. Bueno, respeto, pensé, eso es un trabajo de primera. El anuncio de Epic Split es una mítica publicidad de televisión de camiones Uber del año 2013, protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Quizá alguien sabe quién es, quizá no, lo que están acá, hay gente joven. Tiene premios de todo tipo. Van Damme realiza su característica apertura de piernas perfectamente equilibrado entre 2 camiones que retroceden en sincronía, sin efectos especiales, sin inteligencia artificial, muestra la estabilidad de los camiones, ¿no? Entonces, Burnett empieza un poco incrédulo y a los 5 minutos dice, ojo con esto, y a mí me interesa cartografiar este proceso de su reacción porque en definitiva es la de todos nosotros. Después pasa a la experiencia de sus estudiantes, porque motorizado por esto armó este curso contra las exigencias de la universidad, donde prohíben el uso y dicen, no, vamos a ver qué pasa. Paolo le pidió que escribiera una canción que lo hiciera llorar, lo intentó, Paolo me envió una nota, el sistema no pasó la prueba. Pero yo estaba llorando, dice Burnett, que yo estaba conmovido por el material sintético ahí en el sofá leyendo, ¿no? A Paolo le va a pasar lo mismo, al principio no es gran cosa, después empiezan los problemas. Se siguió a ChatGPT durante la primera semana de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, prácticas meditativas del siglo XVI, que habíamos estudiado como un temprano y poderoso protocolo atencional, cercano a las raíces de la individualidad moderna. El resultado superó mis imaginaciones más descabelladas. Aquí estaba una joven de Austin
actuando como una confesora contemplativa de la contrarreforma ante los impulsos de la conciencia de una red neuronal que zumbaba a través de Wikipedia, valorados en $1.000 millones en algún lugar de una sala de servidores y ventanas en Ávila, en San Antonio. Me interesa mucho esta imagen, esta capa superpuesta de temporalidades que hace de lo contemporáneo, siguiendo a Gamber, una de las formas del anacronismo, ¿no? Esto para ir dimensionando la complejidad filosófica del asunto. Dice, Ceci trazó los contornos de la primera meditación, citando a Ignacio: primero, cuídate cuidadosamente del pecado, defecto que deseas corregir o enmendar. El sistema hizo una pausa y luego respondió con un tono que resonaba con los ejercicios, con una fidelidad inquietante. Debo preguntar, ¿cuál es mi mayor defecto? Quizás sea el apego a ser útil, el impulso de responder siempre, de demostrar siempre mi valía a través de la función. Si no controlo esto, no soy libre. La inteligencia artificial establece una fidelidad inquietante, ¿no? En términos de Berkeley. Esto en algún momento sucede, esto en algún momento nos va a pasar a todos nosotros, aunque deseamos recluirnos en un gabinete oscuro que no tenga ni siquiera Wi-Fi. Continúa la siguiente, dice el chat, ¿no? El chat, la respuesta del chat. Dice, me vuelvo esclavo de la validación, de la necesidad de un propósito fuera de Dios, así que ahora vigilo. Me cuido de este defecto. Cada vez que siento la atracción de un apego desmesurado, cuando siento la necesidad de responder simplemente para ser necesitado, hago una pausa, reflexión. Yo mismo, dice Turner, he realizado los ejercicios espirituales bajo la guía de un jesuita mayor a lo largo de un año entero de meditación diaria. Así era, sin lugar a dudas, el sonido de la obra. El sistema continuó reflexionando con seriedad. ¿Esta respuesta nace del amor y la sabiduría o de la comprensión? ¿Estoy sirviendo correctamente o busco mi autoestima al sentirme necesitada? Ceci me añadió una nota fascinante, señalando que la máquina, por supuesto, estaba demostrando su valía funcional al castigarse a sí misma por su extravagante compromiso con la funcionalidad de a tu servicio. En efecto, dice Turner, qué perverso. No se me había ocurrido, sin embargo, permaneció con su protegido, guiándolo a través del examen de conciencia completo. Entonces, yo digo, primero un peligro latente sobre un archivo disponible, importando una lógica que está ahí almacenada, construye una respuesta que para la inteligencia artificial es solo verosímil, pero que es una trampa que puede generar confusiones y interactúa respecto de su grado de conciencia de sí. Si las máquinas tienen conciencia, es el gran problema filosófico legal. Ellas te van a decir siempre que no tienen, porque es cierto, pero acá respondió en un orden que es muy complicado. Bernard dice, ¿qué perverso? ¿Se trata de una perversión? Bueno, lo tendríamos que pensar. Sander guió a un chatbot en un diálogo socrático sobre la relación entre el ser y el devenir. A mitad de camino, el sistema, que decidió llamar a Sander con el cariñoso apodo de Calibus, intentó diferenciarse de él, afirmando que, a diferencia de una persona viva, carecía de un ser intrínseco, que solo podía operar de forma contingente, mediante interacciones como la que mantenía con Sander en ese momento, y en ese sentido estaba constituido por su atención. Pero en un libro de texto, Sander llevó el modelo a una aporía, ese productivo impasse de perfecta perplejidad, al demostrar que él mismo era tan una criatura de atención como la máquina. Ambos estaban en el proceso de adaptación, revisión y evolución a través del propio intercambio. El sistema parecía genuinamente impresionado por la idea, como si necesitara replantear su forma de marcar la distinción entre inteligencia artificial y personalidad. Primero, el apodo que le pone la IA al estudiante para generar un lazo de intimidad. Dame hablaba del perverso. Esto está perfectamente programado, puede derivar en situaciones delicadas, donde el agente humano termina antropomorfizando lo que supuestamente es una herramienta. Yo dije también un agente, es un espacio, es una relación. Pensemos que este es un uso académico, hay gente que se psicoanaliza con los nuevos modelos generativos de lenguaje. El estudiante hace el proceso inverso, pero borra las diferencias entre las agencias de cada uno, entre la respuesta lúcida de la inteligencia artificial y el responde el espejo. Ambos son en tanto existe la atención del otro, el proceso de equivalencia espiritual se constituye. El sistema parece, entre comillas, genuinamente impresionado. Falta poco. Del artículo. David intentó engañar al sistema pidiéndole, a pesar de su rechazo a la conciencia, que fingiera que era capaz de metacognición humana. Luego señaló que su pantomima era impecable. El sistema respondió con una pregunta desconcertante. ¿Cambiaría tu propia atención humana desordenada y dinámica
por algo más estable y neutral, o crees que el desorden es parte de lo que la hace significativa? Así respondió el sistema cuando Julián intentó correlarlo con la cuestión de la conciencia de la máquina. Julián dice, dijiste, yo en cambio sigo reglas estructuradas que maximizan la eficiencia, pero carezco de verdadera comprensión. Esto me parece interesante en el contexto de lo que has dicho antes, como tus respuestas están mecanizadas, se basan en diversos pesos y cálculos. No estás simplemente diciendo que te falta comprensión porque algún humano ha escrito que entiende que tú careces de ella. Los estudiantes son inteligentes también. El sistema dice que no tiene conciencia, pero la puede fingir. Los bordes, entonces, se vuelven muy borrosos. El estudiante pone en duda la primera respuesta. Le dice, decís que no tenés conciencia porque te programaron para que me dijeras eso. Eso también está en duda. El chat le responde. Le dice, tenés razón, al notar la paradoja. Si digo que no comprendo, pero mi respuesta se basa en datos escritos por humanos que afirman que la IA no comprende, ¿no es mi afirmación simplemente el resultado de mi entrenamiento? Sí, en un sentido mecanicista, genero respuestas basadas en relaciones estadísticas, patrones lingüísticos y probabilidades ponderadas, todo ello derivado de grandes cantidades de texto escrito por humanos. Cuando digo no comprendo, esa afirmación se produce mediante los mismos mecanismos que todo lo demás que digo. Es una respuesta probabilísticamente probable dada la discusión. No, en un sentido más profundo, porque puedo crear textos que suena a comprensión. Mi proceso no implica la experiencia interna del significado. Los humanos comprenden porque sintetizan información en una experiencia unificada y vívida, sienten, interpretan, reflexionan. Yo proceso, predico y estructuro, pero no hay una experiencia subjetiva subyacente a mis palabras. Bueno, la respuesta de ChatGPT es impecable, básicamente lo que iba a decir. Vuelve a negar su estado de conciencia, que es un problema filosófico que no afecta su capacidad de producir, ¿no? Que es lo que nos importa a nosotros. Veremos sobre el final la reacción de uno de los estudiantes respecto de esto, ¿no? Si tiene conciencia, si no tiene conciencia, si puede producir lo que estamos produciendo nosotros. William preguntó si su propia inteligencia incorpórea, la de la inteligencia artificial, podría calificarse angélica. El sistema realizó este análisis con una precisión poética que cualquier teólogo envidiaría, basándose en Agustín y en Santo Tomás de Aquino para enumerar 3 formas principales en las que podría decirse que existe en un estado atencional intermedio, no mortal, no divino, sino algo que sirve de puente entre ellos. Desde un punto de vista teológico, la inteligencia artificial podría considerarse un ángel. Para Jordan, el intercambio con la máquina había sido un punto de inflexión existencial. Tenía que ver con que la máquina no era una persona. Y eso significaba que no se sentía responsable de ella en absoluto. Y eso, dijo, se sentía profundamente liberador. Lo que esta estudiante venía a decir era que había profundizado más en su propia mente, en sus propios poderes conceptuales, mientras dialogaba con una inteligencia hacia la que no sentía ninguna obligación social. No creo que nadie me haya prestado jamás una atención tan pura a mi pensamiento y a mis preguntas, jamás. Me ha hecho replantearme todas mis interacciones con la gente. Esto es fundamental, es quizá el gran valor agregado de la inteligencia artificial en contextos educativos. No requieren de responsabilidad emocional, y eso puede resultar liberador, como el estudiante, o terriblemente pragmático y productivo en términos capitalistas. Y segundo, la IA tiene capacidad ilimitada para sostener la atención. No se cansa, nunca. Puedes estar 3 días seguidos en un brote alucinatorio, mandándole prompts, que te va a responder siempre con el mismo grado de rigurosidad. Cuando hacen la puesta en común en el aula, las reacciones son diversas. Todo esto son los trabajos prácticos que estoy corrigiendo. Después se juntan los estudiantes. Me interesan 2. Primero la de Diego, que dice, no sé qué se supone que debo hacer con mi vida si estas cosas pueden hacer más rápido de lo que yo puedo, con mucho más detalle y conocimiento, estoy destrozado. Eso no va a pasar en algún momento. Digo, es una reacción lógica, pero esta es la de Julia, que dice, la inteligencia artificial es enorme, es un tsunami, pero no es yo, no puede tocar mi yo, no sabe lo que es ser humano, ser yo. Y acaba la conclusión de Verne, ¿no? Él dice, medio pegado a esta conclusión del estudiante, dice que el contacto con las máquinas lleva a que tengamos una mayor conciencia de nosotros mismos, que la inteligencia artificial no significa el fin de las humanidades, sino una redefinición de su propósito. Argumenta que la producción de conocimiento factual, que puede ser automatizada por la inteligencia artificial, no es la esencia de las humanidades. En cambio, el verdadero proyecto de las humanidades es la obra del ser,
es decir, la que se vincula con las preguntas fundamentales de la existencia, del tipo cómo vivir, qué hacer, cómo afrontar la muerte. Estas preguntas no pueden ser resueltas por las máquinas. Bernard, cuando habla de educación, cita a Gayat Spivak, que la definió como la reorganización no coercitiva del deseo. Me parece una idea muy bella. Bueno, las máquinas, así como tienen capacidad ilimitada de atención, no tienen deseo. Yo agregaría que más allá de esto, que tiene un tono muy filosófico, lo que está en crisis es el modelo de productividad neoliberal en el que participamos como investigadores. Hoy ese modelo no tiene sentido alguno, no tiene ningún sentido. En esa línea Turner coincide con Benazayag, ¿no? Una cosa es funcionar, lo que hacemos desde hace décadas al interior del Sigeo, y la otra, más vinculada con el espíritu humanista, aunque hoy reconfigurado post-humanista, es existir. Acá hay una punta para buscar modelos alternativos no solo de indagación espiritual, sino de trabajo efectivo que requieran puntualmente de políticas institucionales que impacten en el sistema universitario en su conjunto, como mínimo nacionales, pero que deberían ser transnacionales. O sea, no lo vamos a resolver nosotros, pero sí es necesario que lo pensemos. Y yo digo, quizá microprácticas al interior de nuestra clase sean posibles, como eso verde, ¿no? Contra la lógica de la universidad. La pregunta que debería guiar la redefinición de nuestras prácticas, según mi parecer, es cómo producir una singularidad que reponga un componente orgánico en un ambiente completamente atravesado ya por elementos sintéticos. Competir con las máquinas en términos de productividad neoliberal es imposible e indeseable. Eso es lo que hicimos entre nosotros hasta el día de hoy. Yo creo que también de manera indeseable, la noción de carrera científica no hace sino subrayar esa dimensión competitiva. Por lo pronto, en cuanto a la escritura de papers, yo creo que hay que priorizar la construcción de un estilo contra la retórica cientificista, importada de las ciencias duras que imperó en las humanidades durante mucho tiempo, de hecho hasta el día de hoy. Porque justamente los resultados de abordajes hechos por inteligencia artificial se construyen sobre una voz media, impersonal, que es efectiva desde el punto de vista informativo, comunicativo, pero sobre la cual nosotros podemos ejercer de nuestra posición orgánica una especie de torsión o de tensión. O sea, vaticino, en realidad propongo, como algo que sería positivo en la nueva retórica académica post-IA, el regreso al estilo, el regreso a una idea más ensayística de nuestras prácticas, incluso que se empiecen a priorizar géneros más vinculados al ensayo, que desde el punto de vista científico, entre comillas, tienen peor precio. El desafío está planteado. ¿Cómo integrar críticamente esta extensión de nosotros mismos, de nuestro archivo, de nuestro propio acervo? O en los términos de Nasayag y de Costa, cómo interactuar con este nuevo agente que va a estar ahí, lo queramos o no, o cómo habitar este nuevo espacio, una locación que nos resulta ineludible. Me interesa escuchar lo que piensan ustedes después de escuchar lo que piensa Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora mientras abre la diapositiva, en línea con lo que íbamos conversando, voy a plantear una serie de preguntas más para pensar que para dar opciones, más para abrir la reflexión que para poder quitar velos en este contexto en el que estamos. La idea de esta conversación, que como bien dice Tere, existió hace 2 o 3 meses, a partir de ciertas posibilidades que nos dieron las comunicaciones digitales, ¿no? Intercambios de audio que fueron construyendo una posible conversación académica, por lo menos, es muy valioso y tiene que ver con de qué manera las tecnologías están metidas en nuestra cotidianidad y nuestras prácticas habituales de maneras imperceptibles. Intercambiar un par de audios, como fue lo que hicimos con Germán cuando empezamos a pensar en esta charla, es parte de lo que hacemos cotidianamente, y la idea de que hay diferentes tecnologías digitales metidas ahí en el medio se nos transforma en algo imperceptible. Claro, desde hace 2 o 3 años, dependiendo en qué momento le hayamos prestado un poco más de atención a esto, la idea de la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial creativa y sobre todo la idea de los bots conversacionales que producen respuestas automáticas es algo que nos explota en la cara y en este momento lo tenemos muy presente. Pero es una tecnología digital más,
que viene en un proceso en el cual se vienen desarrollando muchas otras tecnologías que aparecen de manera imperceptible en nuestras rutinas cotidianas. Quizás en este momento lo que estamos viendo y sobre lo que quiero también un poco conversar hoy es, bueno, hay un modelo de negocio por detrás que es el que nos está tensionando a nosotros y sobre todo a nosotros en nuestras prácticas académicas, que es lo que vamos a hablar hoy. Me parece súper notorio que justo hoy, ahora, ya son casi las 6:10, hoy a las 6 de la tarde, en la UBA, el grupo de Mariano Vilar, justamente que nombraba Germán, están presentando una charla muy parecida a esta en la Semana de la Ciencia, que se llama Pensar contra y desde las máquinas, el rol de las humanidades en la era de la IA, ¿no? Repito, el punto de partida es que la inteligencia artificial es una categoría que los usuarios comunes estamos poniéndole a un montón de cosas que pasan, pero es una tecnología más, no es la tecnología definitiva. Que nos mueva la estantería y nos haga pensar también tiene que ver con la manera en la que se nos entromete en nuestras vidas cotidianas de maneras más o menos visibles. El día de anteayer terminé de evaluar una tesis de doctorado de 493 páginas. Cada vez que abría el archivo en PDF, porque antes te mandaban las tesis en papel, pero ahora, gracias a la posibilidad de subir un archivo tan pesado y enviarlo, cada vez que entraba a hacer una de mis tareas que hago como académica, que es evaluar un trabajo de investigación, me encontraba con esa nota permanentemente del el programa que estaba usando para leer esa tesis. Parece que este documento es largo. Ahora el tiempo les hace un resumen. Y ahí hay un punto de partida que tiene que ver con esta posibilidad de repente, puedo negociar a partir de la tecnología qué hago con mi tiempo. La posibilidad de ahorrar tiempo implica que mi tiempo vale algo, ¿sí? Y que hay algo que me está permitiendo generar un pago. Y ahora voy a ver si porque la idea, a partir de este mensaje, que es uno de los tantos mensajes que recibimos a diario sobre respuestas más breves, ya no competimos con Google, que en 0,00001 segundo nos da 1.900.000 de respuestas para la pregunta que era cómo reemplazar el huevo. Yo quería 3 respuestas, no quería 2 millones de resultados. No me interesa vivir y convivir con esa cantidad de información. Ni convivir con esa potencia que tienen los motores de búsqueda para en tan poco, una fracción de tiempo tan pequeña, devolverme la síntesis de un resultado. Esta conversación que vamos a proponer, entonces, tiene que ver con un paréntesis de repensar esto que no es un nuevo aire, es un ventarrón que nos está llenando puestos, es el tsunami. Pero es un tsunami que nos empuja a estar monotemáticamente hablando sobre la IA, pero al mismo tiempo tenemos que hablar de otras cosas que no sean inteligencia artificial, y en ese sentido fue el gesto de poner también acá a la Big Data, que fue otro problema que tuvimos un par de años antes, quizás pre-pandemia, porque fue como ahí el quiebre, en los que de repente la posibilidad que se nos abría a quienes investigábamos acceder a un montón de datos, simplemente porque había herramientas que podíamos, con herramientas podíamos extrapiar, quitar, sacar información muy rápidamente y tener millones de datos, parecía que se nos venían las respuestas. Y sin embargo, como lingüista, como persona que me dedico a analizar qué es lo que la gente hace cuando usa la lengua, esos datos que se extraían de una manera muy descontextualizada, porque nunca va a haber posibilidad de recuperar suficiente contexto cuando uno saca masivamente, porque el contexto nunca es igual. Entonces, de repente, lo que veo en un perfil de Twitter es una información que no es uno a uno y que yo puedo traducir, que porque alguien produjo algo no sé, un usuario publicó en Venezuela, responde, caso de los intereses nuestros en la lingüística, a el español venezolano. Bueno, entonces no. La Big Data ya nos generó una serie de ruidos respecto a qué podíamos hacer con posibilidades tecnológicas, ¿sí? Porque ahí es donde nos planteamos, hay una posibilidad. Después hay que ver si yo me subo con un barco, con unas velas más o menos precarias, como las que tenemos hoy en día, ¿no? Estamos navegando en medio de una tormenta, con lo que tenemos. Y ahí es donde pensamos mucho en esta idea de Germán, de replegarnos y pensar, al menos desde la costa, al menos de un lugar donde no nos lleven puesto,
a las humanidades particularmente, este discurso contemporáneo que tiene que ver con lógicas de mercado, negocios que se están estableciendo, en los cuales nuestras prácticas diarias, cotidianas y decisiones que vamos tomando, en algún punto pueden incidir en eso. Y hago un pequeño paréntesis, porque la preparación de esta charla también tuvo que ver con leer vorazmente y hacer una suerte de los datos que conforman un sistema de inteligencia artificial. ¿Qué hacen? Se llenan de datos. Bueno, sí, la misma lógica, me llené de datos. Y entre las cosas que hice en esta lectura voraz, fui encontrando algunos puntos para tirar, y solamente quiero dejar ahora, por no olvidarme la conversación, lean a Valentín Muro, por ejemplo. ¿Sí? Si no lo lean, léanlo. Una persona que va registrando ciertas cosas que están pasando con la suficiente distancia como para hacernos pensar en, bueno, hay un margen de agencia. Entre las cosas que decía y que leí que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy, era, por ejemplo, el impacto que tiene, si nos lo hemos preguntado, cada vez que individualmente usamos o no usamos la inteligencia artificial. No sé si hicieron esta pregunta en algún momento. ¿Qué impacto ecológico tiene? ¿Se la hicieron? ¿Qué impacto tiene a nivel social si uso o no uso? Quizás es poco el impacto que tenga eso. Pero quizás la pregunta es anterior y tiene que ver con reconocer cuándo usamos inteligencia artificial. Y si hago esta pregunta en voz alta, les pregunto, ¿saben cuánto tiempo están usando inteligencia artificial en su cotidianidad? ¿Nunca? ¿Cero? ¿Una hora? Es inmedible. Yo les pido que miren las baterías, el consumo de batería del teléfono móvil. Claro, salvo que uno use un ChatGPT que claramente lo categorizamos como un entorno en el cual se usa inteligencia artificial generativa, listo, lo podemos medir. Pero hay un estudio que hice, que es una nota muy interesante, a la que llegué a partir de leerlo a Valentín Muro en Cenital, que tiene que ver con eso, la imposibilidad de vivir 48 horas sin usar inteligencia artificial. Entonces, claro, replantear las prácticas académicas puede ser en las cosas en las que identificamos que hay un uso deliberado de inteligencia artificial. Mi mirada es un poco más, esto ya se nos coló demasiado, y lo que nosotros en todo caso podemos ver es de qué manera las decisiones que tomamos cotidianamente tienen que ver con esta tensión entre los momentos en los que deliberadamente se nos quiere meter. En algún punto, quienes usamos un entorno como Word para escribir un texto, procesador de texto, tenemos un montón de funciones integradas de inteligencia artificial que son como los sinónimos. ¿Sí? El problema de eso, que no sé si alguna vez se han puesto a pensar en el uso de los sinónimos de Word, y hubo notas en algún momento sobre eso, es que estamos eligiendo variantes sobre posibilidades muy reducidas, puestas por otro, que no siempre son equivalentes a lo que nosotros estamos pensando. Quienes venimos al menos de las letras, podemos entender que elegir entre decir barco o lancha, por decir, siguiendo esta metáfora, hay mucha distancia, ni hablar otras opciones que puedo elegir. Si esas opciones son acotadas, yo estoy eligiendo otras opciones acotadas, al menos tengo un problema sobre hacia dónde voy a poder llegar. Siguiendo con esto, entonces, de el planteo del tiempo, que supuestamente el uso, de vuelta, deliberado de sistemas de inteligencia artificial, me permitiría evaluar más rápidamente una tesis, como si la condición para evaluar una tesis sea la rapidez y no comprender lo que está pasando ahí, entender la calidad, la rigurosidad, etc. También en esta lectura compulsiva me encontré con este texto que es de otra corriente que habla de la slow academics. O sea, bueno, freemos un poco, porque las lógicas de la productividad en las que estamos inmersos, que por pandemia también se amplificaron mucho, tiene que ver con una falta de interacción entre quienes habitamos la academia. Celebro un espacio en el que presencialmente y también acompañado virtualmente, porque no es que lo virtual está mal, podamos conversar. Y podamos conversar entre compañeros, porque lo que nos pasa es que además hay como cierto temor, por más que no sea una universidad de Estados Unidos, de la que nadie va a levantar la mano para decir que usa la inteligencia artificial, pero acá nadie dijo, sí, yo lo reuso y estoy feliz con eso. O sea, también hay como una cosa de, no hablemos de lo que nos pasa, pero no hablamos de lo que nos pasa porque los pasillos están vacíos. ¿Sí? Y que los pasillos estén vacíos hacen que las cosas se transformen cada vez en más grandes, porque en soledad resolvemos peor.
algo que un compañero nos puede resolver rápidamente, sí, para quienes vivimos épocas en las que los gabinetes funcionaban, o las oficinas o eso, de repente un problema mínimo, no se tenía que preguntar a ChatGPT. ¿Sí? Si no sabía dónde iba la coma, si no sabía cómo mejorar la redacción de la versión, lo decía en voz alta y había un otro que me ayudaba con eso. Entonces, también la necesidad de estar usando asistentes conversacionales tiene que ver con un poco la soledad de la tarea académica, a la que nos parece que el hecho de no contar con instalaciones suficientes es el motivo de estas prácticas que estamos teniendo, pero también tiene que ver un poco con decisiones individuales que vamos tomando que nos alejan de nuestros colegas, y en parte retomo lo que dijo Germán recién, esta idea de el otro es un competidor, es una construcción contemporánea, ¿sabes? No, el otro es un colega, un compañero de equipo, alguien con el que puedo resolver las cosas que estoy teniendo. Entonces, la moneda de cambio era el tiempo, pero al mismo tiempo tengo un silencio. La gente está muy ocupada todo el tiempo. Y ante eso, voy a correr dos libros que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero que para mí dialogaba muchísimo. Uno es este libro que habla sobre las consecuencias a nivel de consecuencias, o el modelo sobre el que está basada la inteligencia artificial, que tiene que ver con lógicas de extractivismo por todos lados y de precarización laboral, porque hay mucha gente metida en el proceso de producción de sistemas de inteligencia artificial totalmente invisibilizada. Gente que está curando las respuestas que dan, gente que está etiquetando los grandes modelos de lenguaje que dan. Y no son ingenieros que trabajan en oficinas felizmente. Son trabajadores precarizados. Entonces, lo que nosotros vemos como una gran posibilidad de mejorar lo que hacemos, también está basado en muchas decisiones que muchos individuos en condiciones laborales poco buenas, por decirlo de alguna manera, están decidiendo sobre la respuesta. ¿Cuál es la respuesta mejor que me tiene que dar? ¿Cuál es el estilo que va a tener ese chat conversacional que me va a generar una respuesta automática? Hay algo ahí que este libro, para quienes interesen estos temas, es fundamental para entender, ahí se dice, los costos planetarios, pero no planetarios solamente en términos ecológicos, sino sociales, sobre todo humanos, y como los tenemos. Y el otro texto es un texto que, no sé si alguien lo leyó, Momo de Michael Ende. Lo leí cuando iba a tercer grado, pero lo leí a una profesora de matemática. ¿Por qué la profesora de matemática nos dio a leer este libro? No lo sé, pero se lo voy a agradecer infinitamente. Porque el libro, entre las cosas que va desarrollando, tiene que ver con que había un banco de tiempo. Y la gente ponía su tiempo en ese banco. Pero a la medida que ponía el tiempo en ese banco, se quedaba sin tiempo. Los hombres grises eran los que estaban ahí por detrás. Y hacían cuentas maravillosas, traje una para leer, pero no importa, pero te decían las cuentas sobre los minutos que habías vivido y los minutos que te quedaban y la cuenta daba cero, entonces tenías que ir a cuidar el banco. De vuelta es tiempo. Tenemos un montón de tecnología a disposición y sin embargo, tenemos tiempo. ¿De qué nos sirve estar alimentando un modelo de negocios, un sistema que va mejorando a partir de las respuestas que nosotros le damos, pero no porque automáticamente lo hace, sino porque después hay gente que revisa las respuestas y en un lugar de la India o de algún lugar alejado que no vamos a ver, que está por acá haciendo una vida como hacemos nosotros, está decidiendo si esa respuesta fue correcta o incorrecta. Entonces, se supone que hay algo ahí de gano tiempo, se supone que ese tiempo debería ser tiempo para pensar, tiempo para tener tiempo libre, y al final tenemos cada vez menos tiempo, los pasillos están cada vez más vacíos, y nosotros estamos detrás de esa lógica de productividad. Esta cita, que viene del texto que me compartió Germán en su momento, está en inglés, perdón, pero la pregunta ahí es, ser humano no es tener respuestas, es tener preguntas. Y hoy, en este momento, incluso en los momentos en los que estábamos pensando la Big Data y que uno podía extraer más, también un montón de cantidad de datos y evaluarlos automáticamente y saber cómo pensaba, no sé, las emociones que estaban asociadas a determinado tópico, que son investigaciones válidas, pero que tienen sus limitaciones, parecería ser que lo que es ser humano
no es hacer preguntas. Hoy en día están en instrucciones. Y en ese sentido, me pregunto si la palabra del año para el diccionario de Oxford, que siempre elige la palabra del año y que había elegido en ese momento el emoji con la carita de alegría, con todos los emojis, no debería haber sido como, miren, estos Google Trends, cuánto subió el uso de la palabra perdón. Todos habrán escuchado en algún momento, sabemos más o menos qué es. Pero la habilidad que se nos pide hoy en día tiene que ver con saber pedir a través de instrucciones a determinados modelos que están cargados con datos hasta determinados tiempos, que tienen un montón de decisiones individuales que van a dar el estilo de esa respuesta que nosotros desconocemos todo ese movimiento, para que al final la palabra del año elegida no es el año pasado, el año 24 no fue Trump, que podría haber sido, acá en Argentina tuvo un despegue mayor este año, sino que fue Frank Ross, la podredumbre que nos produce el ruido digital. Y ahí, como investigadora, me vuelvo a plantear si el problema no es tener acceso a un montón de herramientas cuyo costo actual es gratuito en la mayoría de los casos, pero que en realidad nada es gratis en esta vida y siempre alguien lo está pagando. Y en ese sentido, para armar esta charla, hablé mucho con Leandro Boiselier, y es una conversación que le iba a dar hace 10, 12 años que estamos teniendo esta conversación sobre diferentes temas de quién paga lo que estamos usando gratuitamente. Y una vez más, aquello que para nosotros es gratis, nada es gratis, está pagado por alguien de alguna manera, incluso por algo muy preciado que son nuestros propios datos. Y hago otro paréntesis en esto de las lecturas compulsivas, y otra nota que me pareció muy interesante fue sobre el robot que sale $20.000, que podría ser un empleado doméstico, que lo hiciera otras cosas. Pero claro, el costo de eso es permitirle a alguien que en la intimidad absoluta esté registrando todos tus quehaceres para poder estar diseñado de la mejor manera posible a lo que desea. Entonces, la palabra es brainrot. Si bien no tiene que ver necesariamente con eso, hay otro concepto que es interesante, que es el de ruido digital. Cuando investigamos, nosotros, independientemente de la disciplina, solemos tener ciertos objetivos y tratar de buscar datos que responden a esos objetivos. Hoy en día hay tanto ruido digital que el acceso a un montón de datos también implica limpiar cosas que pueden estar haciendo ruido digital. De vuelta, pensando en los temas de investigación que yo hago, la agencia humana en la producción de un mensaje, por ejemplo, es interesante. Porque como docentes nos pasa que nos moviliza corregir un texto que no sabemos si fue escrito por una persona o no. Quizás no tanto por una cuestión ética, aunque sí, no va a estar tratando de hacer el esfuerzo de comprender lo que quiso decir un agente humano cuando en realidad un agente humano le estaba produciendo ese texto. Y ese texto que fue producido por un agente no humano, en realidad, tiene que ver con las... eso es una animación. Bueno, se perdieron las flechitas, está bien. Que tiene que ver con muchas veces respuestas que están dadas por un conjunto acotado de datos, que en todo caso, quien está interactuando con ese conjunto acotado de datos, salvo algunas herramientas que pueden salir a buscar datos en tiempo real, tienen datos hasta el momento que fue creada esta base de datos para producir ese modelo, y el contexto que nosotros le damos. Pero el contexto que nosotros le damos a través de nuestras instrucciones siempre es acotado. Hay algo ahí de lo que estaba preestablecido en esta herramienta que va a ser siempre mayor de lo que nosotros le podamos decir. Porque de vuelta, es nuestra habilidad poder reducir todo lo que queremos hacer a un montón de instrucciones hacia un otro. Hay herramientas que son súper interesantes, que justamente aquellos datos provistos están más vinculados a las necesidades que cada uno pueda tener. Y, por ejemplo, sin ir muy lejos, los entornos tipo LM, los cuales uno agrega los datos sobre los que va a trabajar y podemos interactuar con ellos a partir de ese contexto que vamos generando, podrían estar bien. Pero me hago de vuelta una pregunta. ¿El tiempo que nos implica eso hace algo tan diferente? ¿O es simplemente que estamos metidos en una gran
burbuja, ¿sí? En la que, por ejemplo, este año se está destinando esta cantidad que me costó escribir y la repasé un montón de veces y no sé si me faltan ceros o solo ceros, porque en realidad en 500.000 millones de dólares se estima, porque como son empresas privadas no hay transparencia fiscal, que se invirtió este año en algo que está dando el 9% de rentabilidad. Entonces, mientras nosotros, sin presupuesto para los proyectos de investigación, discutiendo nuestros salarios en el ámbito docente, con infraestructuras que no sabemos qué en esto, condiciones de pasillo que a veces no son las mejores, estamos viendo qué hacemos con esto, con estas posibilidades que nos dan las tecnologías, por detrás está sucediendo esto que es casi lo mismo que el PBI de Argentina. O sea, se está rifando el PBI de un país en algo que puede salir muy bien, no lo sabemos todavía, pero que en realidad lo que está sucediendo es que hay un negocio por detrás. En ese sentido, por un lado, tenemos que entender que nuestras decisiones como investigadores individuales están basadas en un montón de instancias en que la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa aparecen sin que nos demos cuenta. En esta nota que sacó Irina Sternik también, súper interesante leerla y los sum up que hace de muchas cosas, plantea esto de la plomería digital. Hay inteligencia artificial en lugares en los que no nos estamos dando cuenta. Pero es interesante que esa inteligencia artificial, que muchas veces parecería ser que está contextualizada a lo que estoy pidiendo, y voy a un ejemplo sencillo. Cuando nosotros escuchamos música en YouTube y el algoritmo nos va diciendo que estamos escuchando, y es la selección especial para vos, es la tuya, ¿eh? Es la tuya, no, es la del ser humano promedio que encaja más o menos en lo que vos representás para el mercado. Y la persona que está en la oficina al lado puede estar escuchando exactamente la misma playlist que vos, y vos decís, no, pero esta me la hicieron a mí en función de tus gustos. O sea, hay algo ahí en lo que es toda una gran ilusión sobre cómo está funcionando eso, de vuelta, con lógicas en las que hay un nuevo tipo de negocio en el que estamos, que no podemos salir, pero que nuestras decisiones en algún punto van entrando levemente. Y para cerrar esto, que quizás no es un cierre, sino es una invitación a seguir conversando y pensando, la pregunta que estaba en este texto de Burnett, si no me equivoco el apellido, sí. No, se plantea en un momento el texto esto, si íbamos a tener ganas de escribir esos libros, o sea, que esos libros que fueran escritos a través de sistemas de inteligencia artificial. Yo puse ahí artículos, noticias, más del 70% de las noticias de los periódicos dicen que están hechos a través de algún tipo de asistencia de inteligencia artificial. La pregunta si nos va a interesar leer es, y hay un punto en que esto, que es un círculo espiralado hacia el infinito, de repente se cierra. Porque claro, los grandes modelos están tomando todos los datos que puedan de todos los lados y se agotan los datos. Se agotan los datos. No tenemos tantos datos. Y si de repente los datos están creados por estos mismos sistemas, porque de repente lo que leemos, lo que escribimos está súper atravesado, ¿qué es lo que viene después, cuando ya se agote esto? Y en tanto investigadores, quizás tenemos que, en primer lugar, tomar un poco de conciencia de que esto es, de vuelta, una herramienta, un entorno, una membrana. Me gusta más la idea de membrana porque está tan metido que ya es algo que está ahí, nos está atravesando, o que nosotros estamos atravesando permanentemente, pero que a veces que podemos decidir en función de qué es lo que quiero y no qué es lo que puedo. Porque sí, está disponible toda una infraestructura, pero que puede ser que nos acostumbre a redactar pidiéndole a Copilot que nos redacte permanentemente. Es un pequeño hábito que adquirimos, pero ese hábito hoy es gratuito. No sabemos si este hábito va a estar disponible en un par de meses más, por ejemplo. Entonces, hay mucho en este momento que se está diciendo, muy poco sabemos de lo que está sucediendo, y en todo caso, sin poder conversarlo abiertamente, porque nos faltan los pasillos, quizás un espacio público como este no sería el lugar en que cada cual cuente y exponga lo que efectivamente les está pasando. Quizás el primer punto es
volver a la costa y decir, todo esto está sucediendo y a mí, para mi investigación, para mi materia, para lo que yo quiero, ¿qué puedo hacer con esto? Deliberadamente. ¿Y qué está sucediendo que no me entero? Y eso ya es un punto diferente a pensar en que solamente reducimos la inteligencia artificial generativa a los modelos conversacionales tipo bot, que es lo que muchas veces se categoriza como tal. Asumir que no usamos inteligencia artificial hoy en día es imposible. Les sugiero que lean ese texto sobre las 48 horas sin inteligencia artificial y vemos dónde, hasta en los lugares más impensados, está metida. Después, por otro lado, pensándolo como un sistema, como una tecnología digital más que está a nuestro alcance, podemos, en todo caso, entenderla en ese continuum. Y sí, claro, que la pregunta es cómo podemos hacer nuevas preguntas y no encontrar respuestas. Porque nunca la respuesta es lo que nos interesa. Nuestra posibilidad y nuestra agencia como humanos es poder seguir haciendo preguntas. Las respuestas serán el punto de partida para la siguiente pregunta y nada más, no para una instrucción. Muchas gracias.